Hola, yo soy Ana. Y yo soy Manu. Y esto es Para Grandes y Chicos, el podcast. Como que la maternidad y el estilo de vida que yo quería y que estaba viviendo en ese momento no para nada esta, sino también de la forma en que se maneja en la sociedad, global, relaciones interpersonales. Sin la intención de hacer como la fortaleza, sino que se dio cuenta que si hace llanto cuando sigue lo que quiere, ¿no? Y te lo mantengo. Para Grandes y Chicos, el podcast. bienvenidos a un nuevo capítulo. De esta nueva temporada. Hoy hablaremos de Cómo abordar desde casa y la escuela problemáticas en las cuales se ven inmersos los niños y niñas. Pero, ¿cuáles son esas problemáticas? Bueno, hoy vamos a hablar de 3 grandotas y es el divorcio Los distintos tipos de abuso o agresión. y las familias monoparentales. ¿Es sensible a alguno de estos temas? Espera el próximo episodio o escucha este episodio con mucha discreción. Recuerda que siempre hablamos desde el respeto. Gracias. Vamos a empezar como hablando de manera general y luego pues la sección de tips abordando cada como problemática. Empecemos. Bueno, empecemos a hablar de divorcio. ¿Qué es un divorcio? El divorcio es cuando dos personas casadas, que son padres, en este caso lo que vamos a hablar desde esa parte, deciden separarse por distintos problemas que existan dentro de la relación. Es como cuando se desintegra ese hogar, cuando se desintegra esa familia de mamá, papá y yo. ¿Sí? Ahora hablemos de qué es abuso, primero que todo. Bueno, el abuso es una cosa gigantesca que se puede dividir en muchas cosas. Hay varios tipos de abuso. Está el abuso sexual, el abuso psicológico, el abuso económico, el abuso verbal, el abuso físico. Hay muchas clases de abuso. El abuso yo creo que es cuando una persona agrede o vulnera los derechos de otra. Sí, claro. Como que pasa por encima de lo que es la otra persona. De la integridad de otra persona. Exactamente. Y por último, ¿qué es eso de monoparental? Es cuando hay una familia donde solo hay un papá, una mamá o solo una figura pues paterna, por decirlo de una manera. Ya sea por decisión propia, ya sea a raíz de un divorcio, a raíz de una muerte. Entonces es como soy yo y mi hijo y no hay más. Bueno, entonces hablemos de cómo vamos a tratar este divorcio, qué puede ocurrir, causas y consecuencias del divorcio Y así lo haremos con cada uno de las problemáticas que les acabamos de mencionar. Igual todo tiene como cierta relación, entonces antes de empezar a hablar como específicamente de cada una, pues hagámoslo como primero una recomendación general de cómo ayudar a un niño a afrontar como esos distintos problemas que se pueden presentar en la vida, en la familia, en la escuela y demás. Bueno, yo creo que para cualquiera de las 3, tanto el divorcio como el abuso y la monoparentalidad, hay algo muy importante y son las bases que tiene el niño desde que nace. ¿Sí? Entonces, lo que hablábamos en nuestros capítulos anteriores, esos tipos de apego, esas crianzas que nosotros hemos tenido con nuestros niños y niñas, van a ayudar en estos procesos. Entonces, si yo tengo una educación parental de confianza, una educación parental con amor, pues seguramente el camino en estos procesos va a ser un poquito más fácil, un poquito menos tedioso. Sí, porque y no solamente dentro de casa y la crianza que hay en casa, sino ese círculo seguro que rodea al niño, que está conformado por los adultos, porque a fin de cuentas el adulto es el que tiene que garantizar esa integridad y ese bienestar de los niños y niñas, porque el adulto es el que conoce, ya conoce el mundo y las dinámicas y el niño hasta ahora las está conociendo. Exacto, por eso digamos que también podríamos hablar de que los niños son en su esplendor inocencia. Sí. ¿Por qué? Porque los niños no tienen miedo a nada. Los miedos los tenemos nosotros porque nosotros tenemos miedo de cosas que ya conocemos. En cambio, los niños no tienen miedo porque para ellos el mundo es utópico.
Sí, es espectacular, es fantástico. Entonces, somos los adultos quienes les tenemos que brindar a los niños esos conocimientos de que hay cosas que no son No tan está bien, chéveres. porque pues tampoco es pintarle al niño el mundo utópico que él está descubriendo y conociendo. Porque en esas utopías entra mucho más fácil un abuso, por Un ejemplo. abuso y un mal manejo de pues, lo que ya hemos venido hablando, del divorcio y demás. Y entonces es muy importante que como adultos, no solo en casa, sino en la escuela y en general, seamos un vínculo seguro para los niños y niñas, es decir, que el niño sea capaz de acercarse y decir, pasó esto no me gustó, y que tenga esa confianza y esa seguridad de que el adulto lo va a ayudar. Bueno, dentro de ese círculo de seguridad hay dos cosas muy importantes que se pueden hacer tanto como durante como después. Y es, ¿qué necesita el niño en este proceso? Desde que nace hasta cuando está en el proceso como tal. ¿Y qué debemos nosotros brindarle al niño? Y que podemos también brindarle, ¿no? Desde nuestras posibilidades. Exacto. Porque no es lo mismo lo que le brinda un educador infantil o un profesor a lo que le brinda mi mamá, mi papá, mi abuelo, y mi cuidador, mi niñera, ¿sí? Entonces Exacto. también es reconocer mis posibilidades. Entonces, el niño que necesita lazos de confianza. El niño que necesita apoyo. Apoyo en todo el sentido. Y no solamente, nosotros hablamos un poquito y yo siento que las crianzas como el apoyo deben ser cosas integrales. Sí. Totalmente integrales. No es que, ay, mi hijo come bien, mi hijo tiene escuela, mi hijo tiene ropa de marca, pero mi hijo no duerme bien. Pero mi hijo no puede expresar, ¿sí? No. Las crianzas y el apoyo siempre debe ser integral. O sea, de todas las dimensiones, que eso ya lo hemos venido hablando. Desde todas las dimensiones del desarrollo. Entonces, mi hijo cognitivamente está bien, mi hijo en salud está bien, mi hijo en nutrición está bien, mi hijo psicológicamente está bien. Desde el afecto también está bien, desde la escucha. Emocionalmente está bien, mi hijo sabe que tiene una mamá presente y no una mamá presente en el celular. Ay, es que yo me la paso todo el tiempo con mi hijo, yo comparto con mi hijo, entonces yo sé de mi hijo, pero yo comparto con mi hijo así, mientras mi hijo está ahí sentado, ¿sí? Ese tipo de cosas yo siento que son supremamente importantes. Para evitar un abuso, para evitar una agresión, para evitar problemas y también para tratarlos cuando suceda. Exacto, porque, un niño inseguro, seguramente, vale la redundancia, un niño inseguro, en un divorcio tal vez no va a tener las mismas herramientas de afrontarlo como un niño que se ha criado desde el amor, desde el apoyo, desde la escucha. Sí, no, va a ser muy diferente. Sí, o sea, aquí vamos a hablar en todos los casos y a nivel general, desde la prevención, y desde esa misma prevención también va a ser una herramienta para cuando suceda, porque muchas veces no se está exento a que suceda un divorcio, a que suceda una agresión, porque nosotros muchas veces controlamos lo que sucede en casa, pero no controlamos muchas veces lo que sucede fuera de casa. Y yo siento que hoy en día igual estamos en un mundo de que esto de la emocionalidad, de la crianza respetuosa, de la escucha activa, de que el niño es un sujeto de derecho, que eso es algo muy nuevo. Sí. Eso es algo que realmente se ha modernizado es ahorita. Entonces, la mayoría, por no decir todos, de los adultos que estamos hoy en día adultos, somos personas heridas. Sí. Y lastimosamente somos personas heridas que nos convertimos en personas hirientes. Entonces, ¿qué pasa? Que primero pues hemos tenido que trabajar un montón en nosotros para poder ayudarles a los niños. Entonces, dentro de esas heridas, nosotros somos muy utópicos. Entonces nosotros a veces creemos que estamos exentos de eso, que eso solamente está en las noticias. Pero es algo de la que realidad. yo tengo mi esposo, mi esposa y es maravilloso y tenemos una familia maravillosa. Y obviamente pues uno no está en una relación de pareja para pensar que mañana se va a acabar, pero puede pasar, ¿sí? Entonces por eso es importante estar preparado. como que les brindemos esas bases para que en el momento en que la vida los golpee de cualquier manera, pues tengan la capacidad de afrontarla. Y estar preparados tanto ellos Como nosotros. Por eso también decidimos hacer este podcast, porque seguramente vamos a preparar a los niños, pero entonces también tenemos, para prepararlos a ellos y para darles las herramientas, tenemos que tenerlas.
Porque no solamente es lo que debo dar, lo que decíamos, sino lo que yo puedo dar desde mis posibilidades. Y si mis posibilidades son tan carentes, ¿yo qué voy a ofrecer? Y si yo no sé manejar mis emociones, y si yo también tengo desbordes emocionales que no sé manejar, y si, sí, o sea, y si yo también tengo heridas que no he sanado, pues seguramente va a ser mucho más difícil yo poderle decir a mi hijo, todo va a estar bien. Exactamente. Entonces es formarnos todos, tanto los grandes como los chicos. Ajá, entender que esto de verdad no pasa solo en las películas, no pasa solamente en las noticias, no, esto está a veces mucho más cerca de lo que uno cree. Y lo que pasa es que a veces uno normaliza muchas cosas, entonces uno dice, a mí no me pasa, pero ya te está pasando, no en un mismo grado de gravedad. Tú puedes en este momento estar sufriendo abuso psicológico, abuso verbal, abuso económico, y uno a veces es como, ay, no, esas bobaditas. O no es nada. Sí, exactamente. Entonces hay que ser capaz de reconocer el porqué, la importancia de esto que estamos hablando. Y yo creo que ese es uno de los primeros pasos. El primero, yo creo que es conocer qué es el divorcio, conocer qué es el abuso, conocer qué es una familia monoparental, que es lo que nosotros queremos hacer acá. El segundo es reconocer si yo estoy dentro de alguno de esos círculos. Y el tercero es también cómo llegar a comprenderlo y a sobrellevarlo de la mejor manera posible. Y aceptarlo. Yo creo que la aceptación en cualquier proceso es de lo más importante. Si yo sé, o sea, ya lo reconocí, yo ya sé que estoy sufriendo abuso, violencia intrafamiliar en cualquier tipo. Ya comprendí cómo se dio, cómo se está dando. Ya sé qué es, ya sé que lo estoy viviendo, pero no lo acepto. Pero me hago la de las gafas y me hago la que no es conmigo, y entonces eso también. Y así como lo hacemos nosotros, debemos permitir que el niño también lo haga, que conozca qué es, que existe, que reconozca cuáles son esos factores que lo caracterizan, que lo comprenda, que pueda empatizar con el otro. Eso, entender también que no hay temas muy grandes para los niños. Yo a veces escucho cosas como, ay, esto es una conversación de adultos. No, el niño puede hablar de política, el niño puede conocer de sexualidad, el niño puede conocer de cualquier tema que tú le quieras hablar del mundo, porque el niño está en el mundo. Está conociendo el mundo y lo necesita. Entonces, no hay temas muy grandes, no hay temas para adultos, no hay temas que los niños no comprendan, simplemente hay maneras diferentes de ser que las conocen. Sí, porque es una gradualidad, o sea, la forma en la que nosotros hablamos de sexualidad no es la misma forma en la que vamos a hablar de sexualidad del niño, porque nuestra sexualidad es más erótica, más pasional, y la del niño es más de descubrimiento, de reconocimiento. Entonces es también reconocer que cómo trabajo estos temas con los niños, que es lo que vamos a hablar un poquito también alrededor en este podcast. Exacto. Pues entonces, bueno, iniciamos con el divorcio. Entonces, bueno, por lo general yo creo que uno de los choques más grandes del divorcio es haberle escondido la realidad al niño. Exactamente. Es decir, digamos, yo le pinté a mi hijo que teníamos una familia perfecta. Que teníamos una familia perfecta, que mamá y papá se aman, se adoran, mejor dicho, o mamá y mamá, o papá y papá, bueno. Y que siempre iban a estar juntos. Y que siempre iban a estar juntos, y que mejor dicho amor y utopía y todo, pero resulta que mamá y papá cerraban el cuarto y discutían, pero resulta que mamá y papá tenían problemas de pareja como cualquier pareja, y que estaban luchando por mantener esa utopía y ese hogar y esa... Entonces nos divorciamos de un momento a otro, y para mi hijo fue, ¿qué pasó? Sí, o sea, no puede ser un choque, sí, porque es que el hijo también es parte de esa, no es como parte de la relación en el sentido de que se involucra en la pero es parte de la realidad. De la realidad y de la familia, porque es que una relación de pareja, cuando ya tienes un hijo, tu hijo hace parte de esa relación porque es una familia, es un hogar, es una comunidad. Sí, entonces como si tu pareja decide a ti dejarte de un momento a otro y nunca te dice a ti por qué, para qué, exacto, o qué pasó. Es lo mismo con el niño, y es como, así como a ti te daría un choque que tu pareja te lo diga, el niño va a tener un choque realmente en ese momento. Exacto, entonces yo siento que lo primero, y como parte de la prevención, es ser reales, ser transparentes. O sea, obviamente yo no voy a meter a mi hijo en una discusión económica, por ejemplo. Yo no voy a meter a mi hijo dentro de la discusión, pero le voy a hacer saber a mi hijo que existe una discusión. O sea, que no somos tan perfectos como estamos en la sala almorzando. No, que papá a veces llega cansado, que mamá a veces llega cansado, que a veces no estamos para
simplemente reírnos y amor. No, hay cosas reales y hay que mostrarle al niño el mundo real. Sí, hay que ser honesto. Y además es que al ser honesto no solamente estás trabajando con el niño de que él entienda, sino también te estás protegiendo a ti. Exacto. Porque entonces tú también ya lo estás aceptando y estás Sí, diciendo sí, que está pasando esto, lo estoy hablando con mi hijo, es una realidad. Ay, es una A veces sucede eso, que yo he vivido tanto en una utopía, Ujú. que yo he pintado tanto una utopía, tanto para mi hijo como para el mundo entero, que para todo el mundo es un choque, incluso para mí, sabiendo que yo estaba en otra realidad. Ajá. ¿Sí? Sabiendo. Entonces va a ser aún más difícil también para ti, porque entonces ahora tus amigas, tu entorno social también va a preguntar, oiga, pero ¿Y qué pasó? la relación perfecta y la familia perfecta, pues no existía. Sí. Entonces es importante ser transparentes, al menos con el niño, Y ser coherentes. y ser coherentes. Coherentes con el niño. Y no solamente en el antes del divorcio, sino durante el divorcio. ¿Sí? Ajá, porque hay algo que pasa mucho y es como... se me fue la paloma. Tiene que ver con la coherencia, supongo yo, que de pronto como que cuando se divorcian como que de pronto hay una... Sí, hay una incoherencia. incoherencia como entre lo que se dice y lo que se hace. Gracias por devolvérmelas, que estaba abierta la ventana. Es como una incoherencia entre lo que se dice, lo que se siente y lo que se hace. Sí. Y yo digo que eso es un triángulo que uno siempre debería tener en todos los aspectos de su vida. Yo no le puedo decir a mi hijo todo va a estar bien si yo todas las noches lloro, Sí. que es natural. Si tú estás en medio de un divorcio es natural, pero no le escondamos la realidad a los niños. Sí, seamos coherentes en todo lo que hacemos. Yo siento que bueno, ese es el primer paso, no esconder la realidad. Ni antes ni durante. Ni durante, ni Ni después, después. ni nada. Sí. Y yo creo que ya vienen como algunos tips que queremos darles. Si digamos ustedes ya están pasando por ese divorcio o ya el divorcio está aquí a la vuelta de la esquina y ustedes ya dicen no, definitivamente no. ¿Qué hago para mantener como esa coherencia, esa honestidad y que mi niño no lo sufra tanto? Porque igual lo va a sufrir. Sí. Primero yo, pues no sé, no tengo una familia en ese momento, pues o sea, tengo familia, pero no tengo una familia que yo haya conformado. Sí. Yo siento que lo primero es, sí, tengo una familia, no tengo una familia que yo haya conformado, pero entonces yo pienso que lo más difícil a veces es Dejar el orgullo al lado. es poder aceptar que ese divorcio está a la vuelta de la esquina. Sí. O sea, de pronto muchos de ustedes nos están viendo y dicen como, es que yo ya estoy a punto de divorciarme, pero tengo miedo. Y el miedo yo siento que es de las cosas más importantes que uno puede, de los sentimientos más hermosos que uno puede tener, porque el miedo es el que te va a permitir a ti como tener ese carácter, como poder afrontar las cosas, como es ese miedo. Y es ese miedo el que más adelante te va a decir a ti, si ves que no daba tanto miedo, entonces primero eso, si tú ya estás en un proceso, acepta que estás en un proceso, que va a pasar, que está aquí a la vuelta de la esquina, pero entonces hagamos cosas a tiempo. Y la primera cosa que yo quería decir era, si ustedes son mamás o papás y están en pleno divorcio, lo primero que no se tiene que hacer es comentarle la razón al niño desde el odio, ¿sí? Es decir, No sí, se tiene que hacer. no, yo dije no se tiene que hacer. Ah, Oye, es que yo entendí que sí tenía que hacer así. No se tiene que hacer, canceladísimo. No se tiene que hacer, ¿por qué? Porque a veces, yo entiendo y sobre todo a veces le pasa mucho a las mujeres, porque las mujeres somos más sentimentales, Ajá. ¿sí? ¿Qué pasa? Que fulanito me puso los cachos. Yo terminé con él, teníamos mi hijo, nos divorciamos y está bien. ¿Sí? Son cosas que suelen pasar, que obviamente duelen hoy en el alma, pero yo no puedo hablarle desde ese odio y ese rencor que le tengo al papá o a la mamá de mi hijo al niño. O sea, yo no le puedo decir su papá lo peor, su papá o su mamá o no sé qué, o desde ese rencor, desde ese sentimiento de me hirió, porque es que el niño no tiene por qué cargar con esos sentimientos. Y ponerlo como en el medio de tener que decir o se queda conmigo y me apoya a mí
o se queda con su papá y apoya a su papá, o con mi pareja, o con lo... No, o sea, evidentemente hay situaciones, en las que hay que ser honesto, obviamente, si el papá está siendo una persona, o la mamá está siendo una persona realmente cuestionable en muchas cosas, hay que decirlo al niño, sí, decirle, sí, de pronto tu papá ha tenido estos errores y estos, pero sigue siendo tu papá, ¿sí? Porque hay que mantener, obviamente esto lo estamos haciendo en un divorcio un poco más amistoso, no tan grave, porque hay situaciones que sí pueden trascender. Pero eso ya también lo podríamos hablar en el abuso. Sí, pero en un divorcio un poco más utópico o normal, donde no hay una agresión, donde no hay un asesinato, donde no hay un robo, cosas por el estilo, nunca poner al niño en medio de, o en contra o en favor, no, porque es que el niño al fin de cuentas está viendo a su papá, está viendo a su mamá, está viendo a sus papás, y qué feo para él, debe ser mucho más difícil el hecho de decir, uy, tengo que elegir, ¿y yo qué hago? O sí, o sea, no, el niño no tiene por qué estar del lado de nadie. El niño no tiene por qué, o sea, si bien no hay que ocultarle la realidad, hay cosas más de la relación que el niño no tiene por qué saber. Sí, o sea, y digamos que miradas desde tú como mujer o tú como hombre, que el niño no tiene que saber. ¿Sí? O sea, por eso hablábamos de que hay temas que se deben saber abordar desde ciertos puntos. Sí, ¿sí? O sea, el niño lo puede saber, pero ¿hasta dónde? Exacto. Yo no le voy a decir, es que su papá o su mamá me puso a mí los cachos y hizo esto, y generarle ese odio al niño, porque también hay que ver otra cosa. Los niños tienen una mirada muy distinta de mamá y papá. Sí. ¿Sí? O sea, como yo te miro a ti como pareja, es muy distinto a como el niño te ve como mamá. Sí. ¿Sí? A como te ve como papá. Entonces, uno tiene que también pensar eso. Si yo le transmito ese odio, mi hijo seguramente no va a ver a fulanito, al papá como pareja, sino él está viendo a su papá como su papá y a su mamá como su mamá. Entonces, si yo le pinto una persona que me hizo daño a mí, le está haciendo daño a su mamá, probablemente el odio, el rencor del niño empiece a crecer, porque es que esta persona ya no es mi papá, sino es la persona que le hizo daño a mi mamá. Sí, y de pronto como pareja tuvo sus errores, porque es que aquí tampoco es de idealizar al otro si tuvo sus errores. Pero no es algo con lo que el niño tenga que cargar. Sí, porque de pronto fue mala pareja, pero es un excelente papá. Es un papá entregado, respetuoso, Incluso presente. yo pienso, la verdad, que así no sea un excelente papá. El niño no, hay momentos, va a llegar un momento en el que sea el niño el que diga, no, definitivamente mi papá no es un excelente papá, ni es un excelente ser humano, o mi mamá. Pero no es tu decisión la imagen que el niño tenga de su mamá y su papá, sino es una construcción que él tiene que hacer. Y él tiene Sí. que reconocer. Sí, evidente. Y si tú lo trabajas desde la honestidad, desde la transparencia, él mismo se va a ir dando cuenta de las cosas, él ¿Y mismo qué va pasa en creando la su mayoría? postura. ¿Qué pasa en la mayoría de divorcios? En la gran mayoría. Entonces, lo voy a hablar yo desde el punto de una mamá. Entonces, me separé del papá de mis hijos, pero resulta que el papá de mis hijos me puso los cachos, me trataba mal, me ignoraba, peleábamos todo el tiempo, y tras del hecho es un mal papá. Es un mal papá. Entonces, ¿qué hacen por lo general las personas? Su papá es el peor, su papá es no sé qué, o eligen, porque eso es una elección, hablar mal del papá, el niño estando en la habitación. Sí. Y el niño percibe todo, y el niño escucha todo. Entonces, ¿qué pasa? Que esos sentimientos se le van a pasar al niño, y el niño no es responsable de eso. El niño no tiene por qué cargar con esas cosas, porque el niño también está haciendo un duelo, y eso es lo que hay que entender. Aquí no solamente se quebró mi relación, Sí, pero la familia. aquí se quebró la familia, y ¿quién hace parte de la familia? El niño. Y a veces nosotros como adultos somos supremamente egoístas y pensamos que esto me está pasando es a mí. Es que la esposa era yo, el esposo era yo, y a la que le está doliendo esto es a mí, porque a la que le hicieron daño es a mí. No, También hay un niño, y es que a mí me da mal genio. A mí me da mal genio porque yo a veces pienso mucho en esas familias que deciden. Hay papás que, bueno, no son buenos, pero hay familias que deciden meterle tanto rencor a los niños que cuando el papá quiere acercarse, el niño ya lo rechaza, porque es que ya me han hablado tanta basura de mi papá que
Para mí es el peor ser humano del mundo. Y tampoco es justo como uno, papá o mamá, que a raíz de ese odio, a raíz de esos errores que cometí en mi relación, ya no tengo un hijo, ya no tengo ese hijo que es mi adoración, que es mi vida, por el que yo doy todo. Tampoco es justo. Y la justicia es algo que también hace parte de un proceso de divorcio asertivo. Que sea justo los tiempos en los que estoy con mi hijo, que sea justo la forma en la que se distribuyen las obligaciones, las responsabilidades, los tiempos de ocio, de recreación, de compartir. Ser justo con el niño yo siento que es una de las cosas más importantes y más difíciles para los adultos. ¿Por qué? Porque mi hijo estaba acostumbrado a que todos los domingos íbamos al parque, pero resulta que yo estoy en un proceso de divorcio y yo no puedo ir al parque porque no me siento bien. Y yo sé que es difícil ser justo, pero entonces sigamos teniendo ese tiempo de calidad. Entendamos que el niño tiene una postura muy diferente en todo este proceso. Entendamos que el niño ve las cosas. Yo no te estoy diciendo ve con tu ex esposo, ve con tu ex esposa, ve con tu expareja al parque con el niño y jueguen a la familia feliz y le den comer. No, pero al menos di, la rutina de mi hijo era así, porque quebrantarla. Porque quebrantar la rutina va a ser generar una inestabilidad en el niño, una inseguridad en el niño. Emocionalmente el niño seguramente no está bien. Y le va a ser mucho más difícil sobrellevar ese proceso y después se va a llenar de rencor, de vacíos, de ira. A ver, de muchos tristeza. niños tienen que adaptarse a nuevos colegios, a nuevos hogares, a nuevos hábitos, y tras de hecho yo le voy a quitar esos momentos que tal vez para mi hijo eran de ocio, de relajación. No. Y si digamos a veces este era mi hogar, nuestro hogar, yo soy la que se queda acá en el hogar con mi hijo, tú eres el que se va, pues tú que te vas también, sé justo con el niño. Sí. No es que, entonces ya porque eso es lo que pasa, ¿no? Me liberé, entonces empieza Para enero y eso. Entonces empiezan otros estilos de vida, no sé, de fiesta, de cosas que tal vez no hacías estando en casa, y te olvidas de que hay un niño con el que ser justo. Sí, o sea, es que hay que ser justo y comprender y empatizar, sí. O sea, está bien que valíes tus emociones porque es algo muy importante que tú reconozcas estoy triste, que seas honesto con tus emociones con los demás y contigo mismo, pero también está bien que empatices con la realidad que está viviendo el otro, con la realidad de tu pareja, con la realidad de tus hijos, porque es que ustedes eran una familia y pueden seguir siendo una familia, que de pronto cada uno vive en un lugar diferente, pero sigue habiendo una familia, un sentido de unión. Y eso es lo importante mantener. Y es que hay que ser, y es que hay que ser honestos, o sea, el tema de quebrantar, de desintegrar una relación es un duelo muy difícil de hacer, y es un proceso que tiene altos, que tiene bajos, pero es que cuando tú tienes un hijo o una hija, ese proceso con altos y bajos, tú también debes entender que el niño también tiene un proceso similar al tuyo, que el niño también está viviendo un duelo, porque es que su familia se desintegró. Entonces, obviamente para uno como mujer o como hombre, como pareja, pues, es muy difícil porque tú estás viviendo un duelo y porque es un proceso y porque seguramente, como todo proceso, tiene sus partes y tú vas a estar unos días bien, unos días mal, ¿sí? Pero que esa gestión emocional que tú tengas sea la más asertiva para que tú puedas brindarle al niño una gestión emocional asertiva. Un apoyo también. Un apoyo que también haya un apoyo mutuo, porque tu hijo tampoco te puede apoyar. Si tú eres honesto, transparente con tu hijo, seguramente él también te puede brindar un apoyo y decir, mamá, yo también me siento triste. Llorar, mostrarse débil, mostrarse frágil frente a los niños no es un pecado, porque los niños también necesitan saber que llorar no está mal. Ajá, y que todos tienen emociones. Que todos tenemos emociones, que todos estamos en este proceso tan hermoso de aprender a manejarla. Ajá. Entonces, ver que mi mamá llora porque le duele, porque está en un proceso, está bien. Lo que no está bien es cómo tú gestiones ese proceso. Entonces, si yo estoy triste, pero entonces no me levanto de la cama y empiezo a ser también negligente con mis hijos, eso está mal, porque pues una cosa no te exime de la otra, exacto, por decirlo de alguna manera. Y por último, yo creo que el último consejo es la coparentalidad cooperativa, es decir, el trabajo en equipo. Si ustedes puede que no funcionaron como pareja, puede que tuvieron sus, pero ustedes siguen siendo los dos papás de un hijo.
y pueden trabajar en equipo, nadie les está pidiendo que se vuelvan a enamorar, que vuelvan a salir, que vuelvan a vivir juntos, que se vuelvan mejores amigos, no. Porque yo a veces me hago la pregunta, digamos, yo en lo personal, yo tengo una familia de papás divorciados y amo a mis papás con todo mi corazón, pero había algo que a mí me pasaba cuando era pequeña y era que mis papás son separados, pero mis papás siempre tuvieron una muy buena relación. Ajá. Obviamente al principio no, al principio tú odias a tu expareja pues porque es normal, porque es una etapa del proceso, o sea, no importa. Pero la mayoría, yo no tengo casi recuerdos de ver a mis papás peleando, ni tengo recuerdos de ver a mi mamá hablándome mal de mi papá, ni recuerdos de mi papá hablándome mal de mi mamá. Entonces, cuando yo decía, no, es que mis papás se la llevan bien, mi papá va a almorzar a la casa y mi papá pasa tiempo con nosotras en casa, estando mi mamá y mi papá, sí, o sea, íbamos los 5 a comprar ropa, íbamos los 5 a hacer cosas normales y la gente se sorprendía. Y yo, porque es una sorpresa, hoy en día pienso porque es una sorpresa, o sea, mis papás seguían siendo papás y no porque pasen tiempo juntos es que vayan a volver y es que todavía se quieren y es que no sé qué y es que no. Mis papás ya llevan, yo creo que unos 16 años de separados, creo, más o menos. Y la gente siempre decía, es que ellos están tanto juntos, bueno, no es necesario. Porque es que si tu relación no funcionó, no dejan de ser papás. O sea, se acabó lo de nosotros, pero no se acabó lo de nosotros. Sí, es que tú puedes trabajar en equipo con alguien que no sea tu mejor amigo, tu compinche, tu novio, tu pareja, tu esposo. No, es trabajar en equipo y tener esa unión que los une, por decirlo así, de padres, mantenerla viva desde el respeto, desde la coherencia, sí, desde la responsabilidad de tenemos estos hijos, hagamos lo mejor por ellos. Porque tenemos tan normalizado que un divorcio trae odio. Sí, la persona se equivocó, como cualquier ser humano, que me puso los cachos, que no nos entendimos, que económicamente no podíamos, bueno, un montón de cosas por las que una relación se puede terminar, pero fue la relación, o sea, nada tiene que ver la familia, pero la gente tiene normalizado que las relaciones se terminen con odio, las relaciones no pueden terminarse bien pues. O sea, sí te puedes llegar a odiar con alguien por un momento, pero puedes mantener la cordialidad y el respeto por esa responsabilidad que asumiste al ser papá o mamá. Sí. Entonces es puede más... que los sentimientos ya no sean, a mí no me gusta la palabra odio, a mí no me gusta, no quiero satanizar el sentimiento de odio, pero no me parece un sentimiento bonito. Pero puede que tú ya no sientas, o sea, que tus sentimientos por X o Y persona hayan cambiado, sean distintos, sean otros, pero eso no significa que gestiones tan mal tus emociones que un niño tenga que ser el culpable de eso. Desde este punto tocaremos temas relacionados con abusos y agresiones sexuales o de cualquier otro índole. Se requiere mucha discreción si eres sensible frente a estos temas. Bueno, pues ahora pasemos al tema que es un poco más complicado de abordar, lo vamos a hacer desde lo más respetuoso, desde una generalidad un poco más amplia, pero igual siendo lo más respetuoso con estos casos que yo siento Lo que más objetivas. Sí. Pues porque igual es un caso que es un caso. Es un tema, un problema muy delicado, entonces lo vamos a hablar como un poquito más desde las generalidades. Y yo siento que es un tema en el que se exacerban demasiadas emociones. O sea, es un tema muy difícil, es un tema que realmente a mí me genera mucha sensibilidad. Y si tú eres realmente muy sensible al tema de las agresiones, del abuso y demás, te recomendamos como saltar este pedazo del podcast, adelantarlo a la parte donde retomemos lo monoparental, e inclusive esperar al siguiente episodio porque es un tema difícil, ¿sí? Es un tema muy difícil, o si lo estás pasando sería genial que escucharas un poquito, pero también entendiendo que para nosotras también es un tema difícil de abordar. Sí, y que seguramente, como lo vamos a hacer desde las generalidades, no vamos a poder especificar en casos realmente muy específicos o en todas las realidades. Y que tal vez si decimos algo que para tu realidad no es así, pues pedimos una disculpa si no lo estamos abordando de la manera que es, pero pues lo vamos a hacer desde la objetividad. Y desde nuestros saberes, desde nuestros conocimientos, que no son los mayores ni la verdad absoluta, pero creemos que existen. Es nuestro aporte, por decirlo de alguna manera. Sí. Bueno, hay muchas clases de abuso y en las familias suceden muchas clases de abuso lastimosamente.
Entonces está el abuso económico, el abuso físico, el abuso verbal, psicológico y sexual. Nosotras pues vamos a centrarnos también en el niño, en esa postura del niño. Pues lo vamos a ver como desde una manera muy general, como lo decíamos. Entonces hablemos primero de cómo vamos a prevenir esas cosillas. Sí, pues primordialmente en cuanto al abuso sexual, una de las mejores maneras de prevenirlo o como reducir como sus efectos lo más posible si llega a suceder es con una educación sexual desde temprana edad. Y como ya lo habíamos mencionado antes, no una educación sexual desde el erotismo, desde la pasión, desde la carnalidad, sino desde el reconocimiento de mi cuerpo como un templo sagrado para mí, que solo toco yo, que solo soy yo, que yo habito, que yo respeto, que yo cuido. Entender que así como nosotros los adultos somos seres sexuales, los niños también. Ajá. Los niños también, y hay cosas sexuales en el niño, y hay cosas que hay que explicarle al niño. Entonces lo que dice, bueno, obviamente yo no le voy a explicar al niño qué es un orgasmo, yo no le voy a explicar al niño cómo se pone un condón, a un niño de 4 años, obviamente yo no le voy a explicar eso, pero sí le voy a explicar que su cuerpo tiene partes íntimas, que tiene una vagina, que tiene un pene, y lo vamos a llamar con esos nombres. Eso, yo siento que esa es la primera parte. Llamar a las partes del cuerpo como deben llamar. Porque el niño así mismo va a empezar a reconocerse, y si tú reconoces y tú sabes qué es lo que hay en tu cuerpo, qué es lo que tengo yo, qué es lo que tienes tú, que tienes un sexo diferente, él va a empezar a respetarlo y respetar al otro. Uh-huh. Porque pues desde el conocimiento es que uno puede respetar, prevenir y proteger. Yo siento que eso también hace parte de el autoestima. Ajá. Si yo le digo al niño que lo quiero, que lo amo, seguramente el niño también va a aprender a quererse, a amarse, ¿sí? Si yo le hablo al niño desde una postura de amor, de cariño, de delicadeza, seguramente el niño también va a verse así a él. Y no va a permitir que nadie transgreda ese respeto que se tiene hacia sí mismo. Uh-huh. ¿Sí? Y así mismo nunca va a llegar a irrespetar al otro, porque así como él se valora, valora al otro. Exacto, entonces yo siento que el primer paso sería eso, una educación sexual, y entender que a veces yo he visto papás que uno les dice como no, es que la educación sexual en los niños es importante. Se escandalizan. Porque es que estamos acostumbrados a que la sexualidad es sexo. Ajá. Y no, la sexualidad no es sexo. La sexualidad va muchísimo más allá. ¿Qué puedo enseñarle yo a un niño? ¿Cómo se llaman las partes del cuerpo? Entonces, mi vagina no es florecita, ajá, no es galletica, no es, no sé, fresita, morita, no, y una frutería completa. No. No, mi vagina se llama vagina. Mi pene no es la abejita, ni el palito, ni el pilín, ni el pajarito. Se llama pene. Ajá. Mi seno se llama el seno, ¿sí? Que el hombre no tiene senos, tiene un pecho, pero la mujer tiene senos. Exacto, o sea, empezar a llamar las cosas por su nombre. Lo primero que uno tendría que hacer es, ok, le tengo a mi hijo, es una estrategia, en un papel periódico, la silueta de un niño, la silueta de una niña y las partes del cuerpo. ¿Qué podemos hacer ya después de que mi hijo sepa las partes del cuerpo? Una semaforización. Una semaforización a mí me parece espectacular. Yo lo he practicado y me parece de las cosas más educativas que uno puede hacer en la parte sexual, en la sexualidad de los niños. Entonces, hago papelitos, hago circulitos, uno rojo, amarillo y verde. Entonces le digo a mi hijo, las rojos en las partes en las que nadie te puede tocar. Entonces, solo tú, mamá porque te limpia. Bueno, esa sería. Pero realmente, solo tú. Exacto. Entonces, rojo, las partes que nadie me puede tocar. Amarillas, las partes en las que debo estar alerta. Verdes, las partes donde no pasa nada. O sea, si alguien me toca el cabello, no. Y que entienda y empiece a diferenciar también, no solamente qué parte sí, qué parte no, sino cómo me está tocando el cabello, quién me está tocando el cabello, por qué me está tocando el cabello. Porque si llega un desconocido, un hombre adulto en la calle y se acerca a mi niña y le empieza a tocar el cabello así, y le empieza a decir, hola niña, ¿cómo estás? Estás muy linda.
el niño también tiene que entender que eso es rojo, Ajá. peligro, algo está mal acá. Entonces ya hay tipos de caricias. Ajá. Enseñarle al niño que no importa si él se siente incómodo con un beso. Es decir, llegó mi abuelita, llegó mi tío, llegó mi tía, llegó no sé qué y me dijo, deme un beso si no me pongo triste. De tus emociones yo no soy responsable. Quien debe gestionar tus emociones eres tú, porque a veces, ¿qué hacemos con los niños? Generarles culpabilidad. Ay, no le vas a dar un beso al abuelito, pero el abuelito se va a poner súper triste. Entonces el niño se siente culpable y le da un beso al abuelito, perdón, era mi perro. Es Morphy, ustedes ya saben que... Y le da el beso al abuelito porque el abuelito estaba triste, pero el niño se sentía incómodo con ese beso. Entonces enseñarle al niño que hay cosas que le pueden generar incomodidad y que como él es un ser que siente, es respetado también. Entonces yo no voy a obligar a mi hijo a darle besos, a darle abrazos a alguien que no quiere, ¿sí? Porque es que solemos tener esa problemática como de cómo es familia, entonces tienes que quererlo, abrazarlo, darle y que un beso. niño educado es un niño que saluda con beso, y que un niño educado es un niño que Un no. niño educado es el que saluda, el que dice buenos días, ¿cómo Exacto. estás? Si mi hijo me dice no quiero saludar a la tía, al tío de beso porque no quiero, porque no No me me interesa, eso se debe empezar a respetar. Porque hay que reconocer que las agresiones sexuales muchas veces se dan desde el mismo círculo familiar. Entonces, Es lo más repetitivo. hay que entender, y no es porque tú te pongas alarmante y es que cualquier cosa que pasa, entonces ya voy a acosar a mi niño con que dígame si lo tocaron, dígame si no sé qué, no, sino estar alerta a esas situaciones que pueden suceder. Estar prevenido no es satanizar ciertas cosas. O estar alarmado. Sí, no. Otra cosa que podemos hacer es, que importante es, obviamente yo sé que los niños muy bebés pues están en un proceso de control de esfínteres, de entrar al baño, no sé, que sea siempre una misma persona. ¿Sí? ¿Por qué yo tengo que estar acá entonces está mi hijo? Ay, ¿me ayudas a limpiarle la colita? No. Yo le limpio la cola a mi hijo y si no estoy yo, entonces delego a alguien. Que siempre esté de la esa confianza. persona. Sí, que si yo le tengo una niñera, bueno, está bien, la niñera. O el niñero, no sé. O es la tía, o sí, no sé, o el tío, pero que siempre sea una persona de mi total confianza. Porque es que el niño no es un mameluco que todos van a cuidar y limpiar y bañar. Enseñarle que si bien las partes no son satanizadas y son privadas, Ajá. ¿sí? Entonces, no es que como yo le voy a enseñar educación sexual a mi hijo y le estoy normalizando el nombre de la vagina, del pene, de los senos, entonces eso ya no es privado, no. Una cosa es satanizar, otra cosa es privatizar. Ajá, exactamente. Y yo creo que un último consejo es generar hábitos de cuidado hacia sí mismo. Porque el cuidarse tu cuerpo le va a permitir al niño valorarse y así mismo valorar al otro. Así sea repetitivo, pero es muy importante hacer énfasis en eso. Tu cuerpo es sagrado, tu cuerpo es donde habitas, tu cuerpo es el que te acompaña siempre. Debo cuidarlo y protegerlo a más no poder. Bueno, hablando de los otros abusos, del físico, del verbal, del psicológico, del económico, yo siento que para preverlos es importante enseñarle al niño que poner límites no está mal, ¿sí? Que si tú me levantaste la voz y a mí no me parece, no me gusta, pues yo te digo, hey, respeta. Si tú me agredes con malas palabras, yo te digo, hey, respeta. Y como yo ya le he brindado la confianza a mi hijo, de confiar en él, entonces mi hijo va a decir con mucha facilidad en su entorno, en su casa, en su colegio, en donde sea, hey, respétame. Respétame porque como yo me quiero, como en casa me han enseñado a quererme y a confiar en mí, yo sé que esto no está bien. Yo sé que el que tú me grites está mal. Es una falta de respeto. ¿Sí? Que si yo lloro y alguien se burla de mí, respeta, porque son mis sentimientos y yo las valido y yo las respeto. Exactamente. ¿Sí? Y lo más importante que ya lo hemos hablado es ese vínculo de confianza, de que el niño sea, que sea capaz de contarte todo lo que sucede. Y no se calle algunas cosas porque dice, uy, de pronto si lo digo me van a regañar. No, que sea capaz y diga, mi mamá yo le puedo contar absolutamente todo, mi mamá me va a escuchar, mi mamá no me va a regañar, mi mamá no me va a juzgar, o mi papá, o mi tía, o mi primo, o mi abuelo, o demás. Sí, o sea, esa importancia de decirle al niño, todo lo que te pase, cuéntame. Porque muchas veces el niño, por ver que tú eres un adulto, el que me agredió, va a decir,
es un adulto, o sea, es un adulto, tengo que respetarlo y si él me dice que no lo diga, no lo digo, no, hay que enseñar que hay que decir las cosas. Y de creerle al niño, más allá de que te lo cuente. ¿Qué pasa? Que a veces los niños van y le dicen, mami, imagínate que mi tía, mi tío, fulanito, sutanito, me pegó. Ajá. Ay, ¿Cómo? sí, ya. Pero, ay, este chino se inventa. Este niño sí habla carreta. Si el tío o la tía sería incapaz. No, si te lo está diciendo es por algo. Ajá. A veces dicen, ay, es que los niños son mentirosos. No, los niños no son mentirosos. Si tú le enseñaste a ser mentiroso, él va a ser mentiroso. A eso iba. Hay cosas de cosas. Sí. ¿Sí? Hay que ver hasta qué punto. A ver, los niños por sí solos no tienen la capacidad de decir, mi tío me abusó, me hizo así, hasta. No están en la capacidad de hacer, porque es que ellos no conocen. Y tras de que no conocen, tampoco saben que eso está mal. Ujú. Entonces no van a decir, ay, yo quiero meter en problemas a mi tío hoy tan No. chévere. Entonces yo voy a decir hoy, no. Pero ojo, si tú no le has enseñado eso a tu hijo, ¿sí? Que es otra cosa, hace parte de la prevención. Para mí, los niños no tienen por qué decir secretos. Los niños no tienen por qué guardar secretos. Que lo comentaba ahorita contigo. Para mí no hay secretos buenos ni malos. Son secretos y los niños no tienen que tener secretos. ¿Sí? ¿Que le vamos a hacer una fiesta sorpresa? No, porque los niños empiezan a guardar secretos y a normalizar los secretos. Ay, que chito, que yo pueda esconder este regalito acá. No, porque es que eso también se da para que cuando yo le diga al niño, toma un dulce, pero chito, no le diga a su mamá porque lo regaña. Ese tipo que yo siento que tú y yo sí diferimos un poquito en eso, porque tú dices que sí hay secretos buenos. Pues no es que sean secretos buenos, sino que simplemente Piadosos. no es que sea un secreto, sino simplemente es algo que no es como una afectación, ¿sí? Lo veo yo desde mi perspectiva. Entiendo la tuya, evidentemente, y considero que tienes toda la razón. Por eso hay que aprender a diferenciar. Esto es bueno de cierta manera, pero lo que tú dices, no normalizarlo de que todo sea un secreto, ¿sí? Porque pues puede prestarse para contribuir a un abuso, ¿no? Pero eso pues siento yo que de pronto muchos van a diferir y decir, no, pero es que decir algo de una fiesta de sorpresa no hay ningún problema. Listo, está bien. Es tu opinión. La mía es que los niños no tienen que tener ningún. Pero si tú vas a hacer ese tipo de secretos, como lo considero yo, desde mi ignorancia y mis conocimientos, pues ser capaz de decirle al niño, mira, este secreto, O no nombrar la palabra secreto, sino esto es algo que que no le podemos contar a mamá. porque Pues, es no una sé. sorpresa para él. Puede ser una opción, no sé, cada quien puede generar sus propias construcciones en cuanto a este tema de debate, pero es ser capaz de, si digamos tú quieres tener ese secreto de una fiesta sorpresa, ser capaz de decirle al niño claramente, esto es bueno, esto es un secreto malo, esto es un secreto bueno, si alguien te hace esto, me lo dices, ¿sí? Ujú. De pronto podemos hacerlo de ese modo. Yo siento que dentro de también los lazos de confianza, el creer, el saber manejar las cosas es muy importante. Ajá. Es muy importante porque si mi hijo llegó a mí alterado y yo respondo alterada también, o le hago saber a mi hijo que lo que está haciendo o diciendo está mal, probablemente mi hijo deje de hacerlo, pero no deje de hacerlo porque dejó de pasar, sino por miedo a que eso es algo malo, ¿sí me va a entender? Entonces, yo siento que es muy importante que nosotros estemos preparados y seamos capaces de saber que esto puede pasar en cualquier familia y podamos aceptarlo, entenderlo, reconocerlo y lo que hemos hablado Y antes. buscar ayuda muchas veces, porque es que cuando sucede un caso de estos no basta con estos consejos que estamos dando Ujú. nosotros. Y a ver, hay que ser honestos, a veces hay abusos que suceden en los niños, pero los niños no cuentan porque en su casa también hay otros tipos de abuso. Es decir, mi primo, digamos, es abusado en el colegio, o fulanito, Pepito, es abusado en el colegio, pero él no dice nada, o Pepita no dice nada, porque en casa hay abuso intrafamiliar, y eso también suele pasar. ¿Por qué? Porque el abuso también va ligado hacia muchas cosas, digamos, va ligado hacia la baja autoestima, va ligado hacia la falta de cariño. Por lo general,
los niños que son más vulnerables en ciertos sentidos son los que más caen en redes de abuso. ¿Sí? Es muy diferente, o sea, muy poco común que un niño con una red de apoyo grande en casa se quede callado hacia un abuso. ¿Sí? En cambio, un niño que ha sido criado desde la desconfianza, que está criado en un entorno violento, por lo general, cae más fácil en un abuso. Sí, entonces siento yo que es muy importante tener en cuenta tanto los consejos que les estamos dando como estas orientaciones, pero también saber recurrir a una ayuda profesional cuando sea necesario, cuando ya se salga como de nuestras manos. Y ya para finalizar, pues hablemos sobre la monoparentalidad. Exactamente. Bueno, la monoparentalidad es, como Manu lo decía al principio, son esas familias en las que solamente hay una figura parental. Mamá, papá, incluso a veces abuelos, tíos, por distintas razones. Porque sea por decisión propia, porque yo no quise decirle al papá de mí que estaba embarazada. Por divorcio, porque nos divorciamos y él se desapareció. Por abandono de hogar. Por un fallecimiento. Por muchas razones que pues cada uno allá en casita sabrá cuál es la de él o cuáles conoce. Pero sea por muchas razones. ¿Y qué pasa? Que a veces la gente por lo general dice, es que al niño sí le hace falta el papá. O le hace falta la mamá. Pues eso hay que saber manejar. Entonces, ¿cómo podemos manejar esos vacíos? Creando una red de apoyo mucho más grande. Sí, porque entonces, es que o sea, el hecho de que seas solo tú como papá o mamá no significa que estás solo, sino que puedes recurrir a otros familiares, y si de pronto no hay otros familiares, hay otras familias monoparentales que te pueden apoyar desde sus realidades, o hay ciertos servicios públicos, incluso privados, que brindan un apoyo a esas familias monoparentales. Entonces, lo más importante siempre es reconocer cuando se está sobrepasando lo que yo puedo hacer y necesito de un apoyo. No está mal buscar un apoyo, porque es que nosotros no vivimos solos en el mundo y siempre necesitamos de alguien más que nos ayude, que nos entienda, que nos comprenda. Es generar una red de apoyo fuerte, porque a ver, ya es fuerte aceptar que eres una mamá soltera, un papá soltero, pero entonces también, no sé, yo le voy a generar un lazo mucho más fuerte a mi hija con sus abuelos, con sus tíos, y no con la necesidad de llenar vacíos, sino con el objetivo de crear una red de apoyo mucho más fuerte para mi hijo, ¿sí? Porque, a ver, a veces la misma sociedad es cruel, ¿no? Y a veces los mismos niños son tan genuinos que su genuinidad para otros puede ser cruel. Entonces, mi hijo le da risa que él no tenga papá, o mi hijo echa en cara constantemente que yo sí tengo y usted no, ¿sí? Y mi hijo está siendo víctima de esto. Pues enseñarle a mi hijo la realidad en la que vive, pero generarle redes de apoyo que no le hagan sentir ese ausentismo como algo feo en él, ¿sí? Sí, porque al fin de cuentas, evidentemente sí va a hacer falta esa otra figura, ¿no? Porque realmente uno le hace falta tener esas dos figuras paternas. Porque socialmente es así. Sí, porque realmente tú lo necesitas. Biológicamente tú también lo necesitas. Porque biológicamente el niño va creciendo y no solamente necesita el sobrecuidado de su mamá, sino también otros tipos de entornos con su papá o viceversa y demás. Entonces es muy importante no desestimarte, o sea, decir como, ay, no pude solo, sino el hecho de decir, soy capaz de reconocer que necesito ayuda, la voy a buscar. Soy capaz de buscar lo mejor para mi hijo. Y no está mal tener una familia monoparental, o sea, realmente no está mal si siempre está llena de amor, de cuidado, de respeto. Siempre y cuando el niño tenga igual un desarrollo óptimo e integral, o sea, si mi hijo está bien en todos los aspectos de su vida, yo no tengo por qué sentirme mal de ser una mamá soltera, de ser un papá soltero. Lo que les hablábamos un poco, como enseñarle a mi hijo la realidad con transparencia, o sea, somos una familia monoparental por esto, esto y esto, ¿sí? No desde el odio, no desde el rencor, sino desde la honestidad y el amor. ¿Ya? Sí, yo creo que eso sería todo, realmente. Igual, pues en nuestras redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok. Pues Facebook todavía se está cocinando, pero pronto va a estar todo ahí. Aparecemos como Para Grandes y Chicos el podcast. Ahí también pueden encontrar
nuestras dos secciones, que la tuya es de... Para profes y chicos. Y la mía es Hablemos con Ana, donde hablamos las cositas de casa, y ahí pueden encontrar tips que tal vez les puedan ayudar a ustedes como familia. Porque pues seguramente muchas veces, como pasó, nos demoramos mucho en poder encontrar un espacio para grabar, pero siempre estamos muy pendientes. Y ya, muchas gracias. Esto es para ti, bebé. Muchas gracias. Esto es Para grandes y chicos. el podcast.